Damos gracias al Señor porque Él siempre tiene una palabra para nosotros. El Señor, yo cada vez que tomo la Santa Cena digo, gracias Señor por esta nueva oportunidad, porque vez tras vez el Señor nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Así que damos gracias a Dios por la Santa Cena. ¿Quiénes dan gracias a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Muy bien, hoy vamos a compartir acerca de la fe, pero hay diferentes manifestaciones de la fe o diferentes clases de fe, que es lo que vamos a ver en esta tarde. Fíjense que cuando el Señor le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le estaba diciendo que le iba a dar claves para accesar al reino. Llave quiere decir clave. Entonces, cuando nosotros empezamos nuestro caminar en el Señor, necesitamos conocer esas claves, porque vamos a tener tropiezos en nuestro caminar, vamos a tener obstáculos, vamos a tener necesidades, y esas claves del reino nos abren la posibilidad de ser bendecidos, de ser ayudados en cualquier tipo de circunstancia adversa que nosotros podamos estar atravesando. Entonces, y aquí vemos que el tener acceso al reino desata poder. Repita conmigo, tener acceso al reino desata poder. ¿Y por qué les digo eso? Por lo que dice la palabra en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y fíjense que nosotros, para poder caminar, para poder llegar a la meta, para poder cumplir con la asignación, con el propósito, necesitamos del poder. Todos necesitamos tener acceso al poder. Y el Señor nos lo ha dado a través de llaves. Y la fe es una de las llaves que más posibilidades nos abre en el reino de los cielos. Porque la palabra misma nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay algo muy importante con respecto a las llaves, y es que si no sabemos para qué son y cómo se usan, aunque tengamos un manojón de llaves en la mano, no nos sirve de nada. Yo no sé si alguna vez le ha pasado, a mí me ha pasado. A veces nos hemos cambiado de casa y de repente resulto con un montón de llaves que ya no sé ni de qué son. Entonces, ¿qué pasa con esas llaves que usted no sabe ni para qué son? ¿No sirven? No sirven. Y mucha gente, teniendo las llaves, no sabe para qué le sirven, ¿verdad? Y entonces se me ocurría pensar que no sé qué haría usted si usted, mire lo que nos dice la palabra aquí. Esta palabra la quise tomar porque una de las llaves más importantes del reino de Dios, que es la fe, por esa fe tenemos acceso, dice la palabra, a la misericordia y a la gracia de Dios. Y entonces es lo que vamos a ver, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando dice acerquémonos confiadamente, ¿qué significa? Que nos acercamos con fe, con certeza, con libertad, confianza, ¿verdad? Al trono de la gracia. Entonces, cuando nosotros sabemos usar una llave, la podemos, nos puede servir de gran beneficio, ¿verdad? Entonces sabemos que la fe nos ayuda a entrar
al trono, porque nadie se acerca a Dios si cree que no hay, dice la palabra, ¿verdad? Pero si usted tiene esa fe, lo va a poder hacer. Entonces vamos a comenzar primeramente a estudiar esas 7 diferentes clases de fe que encontramos en las Sagradas Escrituras. Posiblemente desconocemos lo que realmente significa fe en determinado momento, ¿verdad? Y en determinados pasajes. Pero necesitamos conocer la llave de la fe. Cuando yo estaba trabajando eso, me puse a pensar y me acordé de un muchacho. Ayer estábamos hablando de eso, que íbamos a hacer un viaje a Honduras. Éramos novios con Guayito y mi papá vivía allá, entonces iban mis hermanos y mi suegro nos dijo, miren, llévense este patojo, llévense mi caja de llaves, ¿verdad? De fierros. Este patojo es bien chispudo, dale jalón porque él va para San Pedro Sula. Bueno, nos fuimos por Esquípula y otra cosa que nos pasó es que un patojito empezó, cómpreme unas candelas. No, si no vamos a la iglesia, pero cómpreme. No, no vamos, se las regalo, y nos regaló unas candelas. Bueno, ¿qué si el carro? Pero ese fue Dios que lo mandó, porque el carro se nos quedó parado en una oscuridad y no teníamos linterna, no teníamos nada. Pues el patojo, el famoso patojito chispudo, se bajó con la caja de fierros de mi suegro, ¿va? Y le dice, ¿qué tendrá vos? Le dijo Guayo, espérese. Mire, usted trae las llantas bien calientes. El patojo agarraba llaves y no atinaba, no pudo hacer absolutamente nada. De repente paró un trailero y nosotros con las candelitas, ¿verdad? Iluminándonos. Pero en eso pasó y él solo con su diagnóstico, ¿verdad? De las llantas calientes. Entonces, en eso ya pasó un trailero y lo que tenía era una cosa tan sencilla, pero el que sabe, sabe. Y el que no, que aprenda, decía un programa, ¿se acuerdan? Era una cosa, en realidad sacó una llavecita, le apretó algo ahí y ya el carro no nos volvió a fallar ni para llegar ni para regresar. Pero todo va a que cuando uno sabe para qué sirve la llave, la puede usar. Pero si usted no sabe, aunque la tenga ahí, el patojo llevaba la gran caja y solo, es que están muy calientes las llantas, ni modo. Desde Guate habíamos salido, ya habíamos pasado Esquipula. Se enfriaron, ¿verdad? Entonces, yo en eso pensé, imagínense un mecánico con un montón de llaves que no las sepa usar, ¿usted le haría su carro? Por viejito que sea nuestro carro, no se lo confiamos a alguien que no sabe usar las llaves, ¿verdad? Entonces, así pasa con nuestra fe. Tenemos las herramientas, pero si no las sabemos utilizar, sencillamente no nos sirven de nada. Y muchas veces no las usamos porque no las conocemos, ¿verdad? Entonces, no se le puede pedir al pueblo de Dios que haga uso de algo si ese algo no lo conoce, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todos sabemos lo que dice Hebreos 11:6, pero se los vamos a recordar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros tenemos que llegar a poder decir esto, que andamos por fe y no por vista. Ahora, antes de entrar en cada tipo de fe, vamos a ver lo que significa la palabra fe. La palabra fe se deriva de la palabra hebrea emuná, que significa firmeza, seguridad, fidelidad. Cuando decimos firmeza, es que si usted tiene fe, no se va a mover, cualquiera que sea la circunstancia, ¿verdad? Seguridad, no le va a provocar ansiedad ni angustia porque usted está seguro de lo que tiene, del Dios que tiene. Y fidelidad, que usted sabe que Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? Entonces, es una palabra
que comparte su origen y su raíz con 4 palabras. Ahí se las anoté. La primera palabra con la que comparte origen y raíz es amén. ¿Y qué quiere decir amén? Que así sea. Por eso usted no puede decir amén si no oyó lo que dijeron. Porque hay gente que para todo, amén, 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 y tal vez está diciendo algo negativo. Su sentencia de muerte, amén. No, la palabra amén, cuando usted la dice, es un sello. Así sea. Amén. Bueno, ahí estamos. Muy bien. La segunda es legitamen, que quiere decir entrenarse. También tiene sus raíces ahí. La fe necesita entrenamiento. ¿Por qué cree usted que a veces nos vienen tantas adversidades? Porque el Señor está midiendo y antes lo ha advertido. Voy a pasar la plomada, voy a pasar la pesa. Está midiendo el corazón, está midiendo el grado, la calidad de la fe que nosotros tenemos. También la tercera es omenet. Y omenet es una nodriza, esa persona que da de sí misma. Y es que es importante que hay un tipo de fe, y lo vamos a ver en un momento, que el Señor nos lo da, que es un don. Pero hay una fe fruto que usted la tiene que sudar. La tiene que dar a luz, ¿verdad? Entonces, esta palabra de un montón de raíces y un montón de orígenes va más allá. En la concepción judía de la palabra, va más allá y nos permite definir un espacio de entrenamiento, de procesos y para poder llegar a lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, también tiene su origen en el griego pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, un convencimiento total, una esperanza segura. ¿Por qué tambaleamos? ¿Por qué nosotros dudamos? Porque ahí es donde vamos a ir entrando a lo que es la fe. Nuestra fe puede ser que esté débil. Nuestra fe está, como dijo el Señor, poca fe, y lo vamos a ver en un momento. Entonces, vivir por fe y no por vista es vivir creyéndole a Dios y a lo que Él ha declarado en su palabra revelada. ¿Qué es vivir por fe? Vivir creyéndole a Dios todo lo que Él ha declarado en la palabra revelada, ¿verdad? Entonces, por eso es que quiero compartir con ustedes estas diferentes clases de fe. La primer clase de fe, porque miren, no hay persona, ¿ustedes creen que hay personas que no tienen fe? Levanten la mano los que dicen que hay personas que no tienen fe. Pues yo le voy a decir que todos tienen fe. Lo que pasa es que hay algunos que tienen la fe equivocada. Y la fe equivocada es creer firmemente en algo y estar totalmente convencido de lo que cree. El que no tiene fe, el que dice que no tiene fe, tiene, pero la tiene equivocada, la tiene anclada, está firmemente convencido de lo que cree. El ateo tiene fe en que no hay un Dios, pero tiene una fe, y esa es la fe equivocada, en la que andan muchos, confiando en amuletos, en ídolos, en tanta cosa. Pero básicamente es no creerle a Dios y su palabra, pero sí creerle a las personas. Hay personas impías, pero creen en que si lo chilquean y le pasan los montes va a quedar liberado. Es una fe, pero equivocada. Hay personas que creen en las constelaciones y hacen un montón de rituales y está hasta de moda. Es una fe equivocada, pero es una fe porque tienen una convicción, tienen una creencia, y tristemente hay personas que
hay más personas con una fe equivocada que nosotros, que debiéramos de tener, que tenemos la fe correcta, no la utilizamos. Entonces, la fe equivocada, como les digo, ha inundado a la humanidad. Y es la que el enemigo está trabajando en estos momentos para apartarnos, para que la gente le crea más a las redes sociales, le cree más a las noticias, le cree más a las personas que lo que dice la Biblia. Y han hasta considerado que la Biblia es un libro que ya pasó de moda, ¿verdad? Entonces, fíjense que desde el principio el ser humano fue contaminado en sus sentidos. Y por eso hay tanta desviación hacia lo oculto, hacia lo que no es, porque sus sentidos fueron contaminados. Y recordemos lo que le dice Pablo a los Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fe en Cristo, de tenerle confianza a Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo hace plataformas. Él no viene de la noche a la mañana a trabajar en tu vida. Él ya preparó una plataforma para poder tener derechos legales sobre nosotros desde que estábamos en el vientre. Y veíamos la vez pasada cómo el enemigo utiliza estructuras, o sea, se vale de diferentes espíritus según el caso para mantenernos esclavizados. Por eso es que yo bendigo a Dios por el ministerio, el llamamiento que nos hizo, porque no cualquiera se atreve a publicar libertad a los cautivos. El enemigo ha hecho una plataforma para que la gente considere que la liberación es una aberración. Y así lo llaman. Yo lo he visto en las redes sociales que comentan: es una aberración que estén hablando de liberación cuando nosotros ya somos libres. A la sanidad interior la llaman de mil maneras, pero he oído también que dicen que es un manoseo del alma. Cuando el único que entra, cuando nosotros oramos por sanidad interior, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra a lo efectivo, a lo que tiene que hacer. Pero el enemigo ha trabajado, como les digo, desde el principio de la humanidad, en contaminar los sentidos, para que la gente crea solamente lo que dicen los científicos, lo que se puede comprobar. Pero Dios nos ha dado evidencia de que su palabra es cierta, ¿sí o no? ¿Quiénes creen en lo que Dios ha dicho? Amén. Entonces, el enemigo todo el tiempo va a tratar de contaminar tus sentidos, de contaminar lo que piensas, de contaminarte en todo tu ser para apartarte de la sincera fidelidad a Cristo. Así que ojo con eso. Y fíjense que solo les pido que piensen, ¿cuántas veces usted se ha dejado impresionar por historias que le cuentan de cosas sobrenaturales y usted se, ay, pero ¿cómo puede haber pasado eso? Ay, no, y si es cierto, que no están en la Biblia o que la Biblia dice que no es cierto. Y uno se queda, porque ahí está el enemigo trabajando para desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Y mantenernos con ese tipo de fe, la fe equivocada. La nueva era es una de ellas. ¿Y cuántas veces no ha visto, yo al menos lo he visto en redes, testimonios del ángel que les habla, que le da su nombre, que los ayuda, que yo no dudo del ministerio angélico, pero hay una desviación en esa área que tenemos que ser bien cuidadosos para no caer en la fe equivocada. Entonces creo que ahí estamos de acuerdo en que existe un tipo de fe, pero equivocada, ¿verdad? Que tienen convicción, creen firmemente, pero en otra cosa que no es Dios. Ahora vamos a ver la siguiente clase de fe, y es la poca fe.
En un montón de ocasiones Jesús le dijo a sus propios discípulos, hombres de poca fe. Y la palabra poca fe viene del griego oligopistos, pero no de pisto. Y significa falta de confianza y convicción. Entonces, haber creído, pero a la hora de enfrentar un problema, no saber qué hacer o dudar de lo que hemos creído, es lo que se convierte en poca fe. La poca fe a la hora de la hora no nos deja actuar. Alguien se ha encontrado frente a un problema que usted tiene fe cuando se trata de otro. Hermana, tenga fe, Dios la va a sanar. Y cuando usted se enferma, ¡ay! ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Verdad? Porque existe ese tipo de fe que es la poca fe. Ahora, fíjense que los discípulos habían creído en Jesús, ¿sí o no? Ellos lo habían creído en Él, lo seguían, lo escuchaban, comían con Él, caminaban con Él, dormían con Él. Lo escuchaban todo el tiempo. Sin embargo, ellos mismos manifestaron muchas veces ser hombres de poca fe. Y yo creo que es algo que en este tiempo está pasando. Hay mucha gente que viene al Señor, que se entrega al Señor, que se está congregando y a la hora de los problemas se le manifiesta la poca fe. Vamos a ver algunos casos. Dice así, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Imagínense qué frustrados se sentían aquellos que ya se han de haber sentido bien gaitos. Tráigalo, vamos a ministrarlo. Y a la hora, nada pudieron. A mí no me divierte, sino a veces me preocupa que cuando se ha manifestado algún espíritu de las tinieblas, todos se hacen a un lado esperando que sea el pastor o que sea yo el que llegue a ministrar. Y algunos hasta se han ido para atrás porque les da miedo. ¿Será fe? Algo les tuvo que haber pasado a los discípulos por lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Entonces, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, se han de haber sentido apenados, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿aquí qué faltaba? Faltaba fe, pero faltaba conocimiento también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las consecuencias de tener poca fe. Y vamos a ver ahora, mire, es que la fe de verdad necesita entrenamiento. Necesitamos de verdad, pasar procesos, porque cuando uno sale victorioso de un proceso, uno crece en fe en determinada área. Yo tuve mucho problema para creer en un Dios proveedor. Yo conectaba a ese papá que tuve en la tierra, que fue muy lindo mi papá, pero era un poco desobligado. Mi papá no escatimaba y se podía haber endeudado para llevarnos a un circo o para ver el espectáculo de moda, arcoíris en el hielo, me acuerdo yo. Pero al otro día resulta que no había pagado la luz, no había para comprar el pan, no había para, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, la idea que quedó en nosotros siempre era la de no va a tener. No que yo pensara que Dios no iba a tener, es que era una conexión que hasta que el Señor me sanó, yo entraba en angustia, ¿cómo vamos a hacer para pagar?
Y el Señor trató antes con Guaito, él tenía una convicción que me dejaba, no te preocupes, mija, si yo ya oré, ay Dios, decía. Y efectivamente llegaba la provisión. Y a través de verlo yo con mis propios ojos, cómo el Señor proveía en el momento justo. No llegaba antes, pero no llegaba después. Yo les he contado, teníamos una vez que pagar, porque antes uno giraba cheques. Y habíamos girado cheques en la SAT, y no había, y ya no hubo un pago que Guaito esperaba un viernes. Y estábamos angustiadísimos ese domingo y el Señor mandó un hermano que lo sacó del baño. Dice que él ya se estaba preparando para irse a acostar cuando el Señor le dijo, vas a ir con mi siervo Eduardo y le vas a llevar tanto de dinero en efectivo. El Señor sabía que lo tenía, obviamente, ¿verdad? Y aquel se vistió y llamó por teléfono, ¿están despiertos? Sí, nosotros angustiados no nos podíamos ni dormir. Y llega con la cantidad justa que necesitábamos para pagar. Entonces, cuando uno mira ese tipo de manifestaciones poderosas de Dios, obviamente su fe se va entrenando, pero eso no quiere decir que solo sea una vez. El Señor, cuando es entrenamiento, es, mire, constante. Un montón de veces pasamos angustias, un montón de veces pasamos penas, pero Dios siempre suplió. Y si usted mira para atrás, ¿cuándo lo ha dejado Dios? ¿Verdad? Porque jamás nos ha dejado el Señor. Pasamos momentos de tribulación, pero el Señor no nos deja. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias de tener poca fe. Y una de ellas es creer, pero no avanzar en lo espiritual a causa del afán, la ansiedad y el temor. Entonces estamos haciendo un montón de cosas, pero no crecemos en lo espiritual como los hámster, ¿verdad? Que están moviéndose todo el tiempo, pero no avanzan. Y hay mucha gente tipo hámster dentro del pueblo de Dios. Está metido en todo, pero a la hora de la hora cae en depresión, se angustia, despotrica, blasfema, alega, reclama, porque todo lo que hizo según no funcionó. Pero mire lo que el Señor le dice a los discípulos, y eso fue una prédica hermosa del Señor y la vamos a ver ahorita. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y aquí vemos que el mucho afán, la mucha ansiedad, ay, ¿cómo voy a hacer? Es que tengo que guardar para mi vejez. Yo conozco una viejita, mucho más viejita que yo, que no gasta porque lo está guardando para su vejez. Y digo, ¿cuándo va a ser su vejez? Si ya está, ¿verdad? Porque viven con ese miedo, ¿verdad? Entonces, mire cómo le dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Quiere decir que por ese tipo de cosas el cuerpo se puede enfermar y es más valioso el cuerpo que el vestido, ¿verdad? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, el Señor conoce el corazón del hombre y sabe que hay cosas que le provocan afán, que le provocan temor de no poder cubrir, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En resumen, está hablando de la preocupación por lo material.
Hay mucha gente preocupada por su futuro y no sabe que mañana, como le dijo el Señor a un fulano ahí, al rico, necio, hoy vienen a pedir tu alma. O sea, la invitación es a confiar en el Señor que tiene nuestra vida en su mano. Dice David que en tu mano están mis tiempos, ¿verdad? Pero a nosotros nos falta esa fe, esa convicción. Y note cómo sigue diciendo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿A quién le estaba predicando el Señor? A los que habían creído en Él, a los que le seguían. Y sin embargo los llama hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los gentiles y nosotros? Que los gentiles se afanan porque no tienen a alguien en quien confiar. Pero si nosotros creemos efectivamente que Dios es nuestro Padre, usted ha dejado a sus hijos sin comer. Yo creo que antes usted se quita el bocado de la boca con tal de que sus hijos coman. Y usted cree que Dios no le va a dar de comer. Eso es básicamente lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces, el hombre y la mujer de poca fe fácilmente se desesperan por lo material, por lo económico, por las cosas. ¿Y será que resuelven algo? Con la preocupación, con el enojo, con la queja, ¿resolverás algo? No, definitivamente no. Y por eso mucha gente está estancada y se atormenta ante las circunstancias adversas de la vida. Hay otro pasaje donde el Señor llama a sus discípulos hombres de poca fe, y es el siguiente. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí no es asunto, no estaban preocupados por pan, aquí no estaban preocupados por vestido. Aquí, ¿por qué estaban preocupados? Por su vida. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. ¿Que qué? Que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido angustia ante un diagnóstico médico? Nos dan el diagnóstico y en ese sí confió, y en ese sí creyó, y eso es lo que tengo, porque eso dijeron los análisis. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Será que Él está por encima del diagnóstico? Miren, de veras, a mí me ha tocado orar anulando diagnósticos médicos, aunque sean ciertos, porque hay un poder, son personas con autoridad, pero nosotros tenemos un Padre que es el que decide lo que nosotros podamos tener. ¿Puede decir amén? Así sea. Entonces, cuando nosotros tenemos una fe débil, o lo que la Biblia le llama poca fe, no podemos entender el señorío de Jesús sobre las cosas materiales y físicas, porque la gente quiere primero escuchar el diagnóstico, entre comillas, del que sí sabe. Ay, yo quiero ver qué dice el psicólogo. Y que no es que menosprecie a los psicólogos, pero primero tenemos que ir nosotros, los hijos, a ver qué dice papá. Y por eso es que las cosas no se alcanzan,
porque no hemos ido a ver qué dice papá. ¿Pero por qué? Porque cuando tenemos poca fe no podemos entender los misterios espirituales, lo que el Señor habla. Fíjense que hay un pasaje acá en el que el Señor, ya van a ver, los llama también hombres de poca fe. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y ya me imagino, vos trajiste el pan, yo no te tocaba a vos, no, y vos traes, no, yo tampoco. Híjole, ¿y ahora qué hacemos, da? Entonces dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Nos está tirando una indirecta, qué casualidad que está hablando de levadura, mucha, qué clavo. Pero miren, dice, y entendiéndolo Jesús, ahí está lo que hablamos una vez de la voz del corazón, ¿verdad? Tal vez hasta solo lo estaban pensando. Les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y mire cómo sigue diciendo el verso 9. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, dice, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando de una cosa y nosotros estamos pensando otra? O, eso el pastor lo está diciendo por mí. Y es Dios que está hablando a tu corazón. ¿Verdad? Entonces, ¿nos queda claro, hermanos, cuál es la poca fe? Esa poca fe que nos ha hecho dudar, esa poca fe que nos ha hecho tambalear, que nos ha hecho temblar y que nos ha hecho llorar, es la que el Señor tiene que trabajar. ¿Qué tiene que pasar cuando tú tienes poca fe? ¿Qué tiene que pasar? Que el Señor provoque una circunstancia de la cual te va a sacar un sacudimiento para que cuando salgas victorioso tu fe ya creció. Y entonces, ¿pero por qué a mí me pasa todo esto? Porque necesitas que tu fe crezca. Simple y sencillamente. Entonces, ¿cuántas clases de fe llevamos? ¿La primera cuál es? La primera de la que hablamos, la fe equivocada. La segunda, la poca fe. Ahora vamos a ver la tercera. Y es la fe fluctuante. Y ese es aquel que cree, pero al enfrentarse a las circunstancias comienza a moverse en sus propias fuerzas. Esta palabra viene del griego prosdokao, que significa inestable, inconstante, de doble ánimo. ¿Y qué dice la palabra en Santiago 1:8? Los que tienen ahí su Biblia, lean lo que dice la palabra. Acompáñame a ver lo que dice Santiago 1:8. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como las olas del mar, ¿verdad? Según el viento que sople, a veces mira uno el mar puro espejo. De repente comienza a soplar el aire y están por acá y están por allá, pero usted nunca va a encontrar el mismo paisaje frente a un océano. Y tristemente, a veces hay muchos en la iglesia que son de doble ánimo, son inconstantes, entonces su fe es fluctuante. Recordemos el caso de Pedro cuando caminó sobre las aguas.
yo no critico a Pedro de una falta de fe, porque tuvo fe. Si no, no hubiera dicho, ahí sí que yo pueda ir a ti. Creyó por un momento, pero fluctuó cuando se enfocó en las circunstancias. ¿Y cuántas veces nosotros creemos y vamos caminando y de repente nos viene el trancazo? Humanamente era imposible no fijarse, pero si él se hubiera enfocado en los ojos de Jesús, ya había casi llegado si Jesús solo extendió la mano y lo sacó. O sea, él sí pudo. Esa es la fe fluctuante, la que hoy está hasta arriba y mañana está hasta abajo, según las circunstancias. Entonces nosotros podemos ir viendo en qué tipo de fe necesitamos la intervención del Señor. Pedro creyó por un momento, pero cuando él empezó a dudar, estuvo a punto de hundirse. A veces nosotros creemos en todo el proceso, y creemos y no tenemos, pero de repente, ay, me llamaron para cobrarme, ay no, voy a ir a ver quién me presta dinero. Y eso era lo que el diablo quería hacer con nosotros, conmigo principalmente, porque Guayito me decía, yo ya oré, algo va a pasar, Dios va a intervenir, Él va a hacer algo. Miren, fíjense que estábamos buscando una casa y fuimos a ver una que nos quedaba a una cuadra de donde estábamos viviendo. Nos encantó la casa. Y Guayito me dijo a mí, esta es la casa, fíjate, lo siento. Y la señora nos dice, ay, que lo siento, cómo me hubiera gustado que ustedes se vinieran, pero ya dimos la casa. Ah, no, me dijo, ya viste, yo siempre fregando la cosa, va. Ya viste, no hombre, sí, es que no debe uno ser emocional. No, es que fíjate que yo lo sentí. Guayito no era de decir que oía la voz de Dios, pero lo sentía. Es que lo sentí. Ya vas a ver que sí. Guayito, la dueña está diciendo que no. Bueno, nos fuimos. Pero ya habíamos orado y orado con toda la familia por la casa. Y bueno, así nos quedamos. A los 15 días nos llama la señora. Fíjese que siempre ya no le di la casa al señor porque era trailero y me iba a tener toda la cuadra con cabezales parqueados y los vecinos alegando. Y a mí ustedes me cayeron bien. La casa es para ustedes. Ya viste que te dije, me decía Guayito. Hay momentos en que uno mismo se da cuenta que su fe es fluctuante, que lo dominan las circunstancias y uno quiere actuar en sus fuerzas. Y eso le pasó a Pedro, ¿va? Y en un momento él creyó, iba muy firme hasta que la ola le ha de haber hasta salpicado la cara y se asustó, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que el enemigo va a preparar circunstancias para botarnos en la fe. Pero el Señor quiere, y en estos tiempos se requiere de una fe firme, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a ver otro tipo de fe, que sería la número 4. Y esta es la fe que nos salva, la fe salvífica. Esta fe viene combinada con la gracia de Dios, o sea, es un don. Y viene del original griego pisteu, que significa tener fe con respecto a Dios, su palabra, Cristo y su poder salvador por gracia. Mire, usted no creyó porque fue muy pilas. Usted creyó porque el Espíritu Santo lo trabajó y le puso esa fe, esa convicción que usted necesitaba un Salvador. Además, fíjense que en cada persona salva ha habido un gran mover espiritual. Ha habido gente orando. Quizás ni fue su mamá y su papá, sino que alguien Dios levantó en África para orar por usted. ¿No le ha pasado que Dios le ha puesto a orar por gente que no conoce ni nunca va a conocer? A nosotros nos ha dado a veces hasta nombres. Oren por, ¿quién nos dijo una vez en el grupo del jueves? Vea que nos dio un nombre y nunca hemos sabido quién es. Varias veces.
nos ha dado nombres. En la vigilia del 31 de octubre nos ha dado nombres. En una ocasión nos puso a llamar a alguien por nombre que estaba ahí metido y yo estoy convencida que ese alguien ya se convirtió, ya salió de las tinieblas. Pero esa es una fe que viene de lo alto. Es una fe que nos da la convicción de que necesitamos ser salvos. Mire cómo dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la fe en la salvación, la cual no necesita métodos humanos, no necesita filosofías de hombres, mucho menos religión. La salvación es por fe y para fe, como lo dijo Pablo en la carta a los romanos. Y aquí viene algo, hoy tal vez esperaban ver más figuras, pero el Señor me dio más palabra que era importante que viéramos. Pues para anotar, no que los otros mensajes no tengan palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién nos da esa fe? Dios. Él nos da esa fe, ¿verdad? Eso vino de lo alto, es un don, es poder de Dios. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa fe de haber creído en Cristo viene de lo alto. ¿Para qué? Para salvación. Hay una fe para obrar milagros, pero hay una fe que es la que nos hace salvas, y esa es la fe salvífica, la que nos salva, el haber creído. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, el hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios, de creer y estar convencido que necesitamos un Salvador, esa es una fe que viene de arriba. Esa no es una fe que se produce, no es una fe que yo voy a trabajar, es una fe que Dios me dio para que yo creyera y fuera salvo. Entonces me explico, entendemos cuál es ese tipo de fe, ¿verdad? Bueno, ahora hay una fe que es el siguiente tipo de fe, que es, bueno, esta ya la vimos. Pero es que esta es importante que la leamos. Mire cómo dice. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Mire qué delicado no creer en Jesucristo, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es bien importante eso, y eso Dios nos lo regaló. Siéntase bendecido porque usted creyó. Amén. Ya eso es una gran bendición. Yo escuché una vez a alguien que me dijo, es que a mí Dios nunca me ha bendecido. ¿Cómo que no te ha bendecido si ya creíste en Cristo? Y la salvación es el mayor regalo y la mayor bendición que Dios nos pudo haber dado. Amén. Bueno, ahora vamos a ver la quinta clase de fe. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces ya tenemos esa fe, ese don que Dios nos dio. Es un regalo tener esa fe. La fe salvífica. ¿De dónde viene la fe salvífica? De Dios. Ahora tenemos la fe sencilla, que viene del griego pejito y significa seguridad, confianza y fidelidad a la palabra de Dios. Esta clase de fe, por ser tan sencilla, necesita ser alimentada por la palabra de Dios.
cuando nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, esa fe sencilla se está alimentando. ¿Y por dónde viene esa fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La novela, la música. Por linda música, que sea música clásica, no te va a alimentar la fe. La fe te va a ser alimentada por la palabra, por el oír la palabra, ¿verdad? Así que, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Será que necesitamos oír palabra? Claro, cada vez que nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, el Señor está regando tu fe para que esa fe crezca. Amén. Ya nosotros tuvimos la semilla de fe, pero ahora tiene que crecer, ¿verdad? Miremos lo que dice acá. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué? Va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, ¿qué dice que va pasando con la fe? Va creciendo. A medida que usted va oyendo la palabra de Dios, su fe va creciendo y se va a ir haciendo fuerte. Y entonces usted ya no va a ser hombre de poca fe, porque va creciendo. Pero si usted es inconstante en todos sus caminos, hoy viene y dos no, ¿qué va a pasar? Su fe es fluctuante, porque usted no es constante. Y no me diga que no, porque a todos nos ha pasado. Yo creo que todos hemos tenido la fe fluctuante, ¿verdad? Que pasa por no estar constantemente oyendo la palabra. Vamos a ver, fíjense que aquí hay que poner mucho cuidado, porque es aprender de lo que dice la palabra de Dios y no la palabra de los hombres, como la típica frase, es que así dice mi pastor o mi pastora, así me dijo mi amiga que es cristiana, así dice mi suegra que también lee la Biblia. Pero ¿qué dice Dios? Eso es lo que importa, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos estamos apoyando en la fe de otros, ¿verdad? Pero observemos lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, yo he conocido personas que tienen gente que los sigue, y cuando usted los oye, a veces están diciendo cosas que contradicen la palabra de Dios. Y si usted no va a la Biblia y lo corrobora, ¿no? ¿Usted le creyó? Sí, mire, yo he visto gente y lo he escuchado con mis propios oíditos, que dice, hay que hacerle un berrinche al Señor para que nos conteste, tírense al suelo, háganle berrinche. Y la gente se tira al suelo y le hace berrinche, ¿cierto, Jimmy? Lo vimos en México en una congregación. Y la gente, amén, así sea. ¿Cómo va a ser? La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No dice, tírense al suelo y háganle berrinche. Pero hay mucha gente que le cree más a las personas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de manifestaciones y situaciones si no están confirmadas en la palabra. Ahora vamos a ver la fe que todos nosotros deberíamos de tener y que esperamos alcanzar. Y esa es la fe grande. Viene del griego tosoutos, es un tipo de fe segura, firme, que ha madurado y que se ha desarrollado por creerle a Dios, por creerle a Jesús.
a su palabra, a sus promesas. Por ejemplo, la fe del centurión romano. Mire cómo dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire este hombre la convicción que tenía. En primer lugar, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Señor, ¿verdad? Y mire lo que sigue. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús dice que se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces observemos algo aquí, que es un tipo de fe efectiva, una fe que confía, una fe que no duda de las palabras que Jesús ha dicho, pero además es una fe que nos da entendimiento. Cuando usted empieza a ponerle atención a lo que el Señor está hablando y lo entiende y lo aplica, se convierte en una fe grande. Como él empezó a comparar: si yo le digo a este que va, bien, no dudó de la autoridad del Señor, porque la entendió. Cuando nosotros somos personas que resistimos a la autoridad, no podemos entender lo que Dios puede hacer, porque nuestro comportamiento está totalmente diferente. Si yo no le obedezco a alguien, ¿cómo puedo pensar que hay seres angelicales que obedecen ciegamente al que les da la orden? Y eso fue lo que Jesús vio en él. Este va mucho más allá de creer. Entendió cómo se mueve la esfera espiritual. Y cuando nosotros entendemos cómo se mueve la esfera espiritual y que los ángeles son ministros que ejecutan su palabra, que obedecen plenamente, nosotros no podemos dudar de lo que Dios puede hacer. Y eso hace que nuestra fe sea efectiva cuando entendemos, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con este hombre. Este hombre dio muestra no solo de que había oído sus enseñanzas y había visto sus milagros, sino que había entendido cómo funciona la autoridad, ¿verdad? Ahora, esta fe se alcanza con perseverancia a pesar de los obstáculos. ¿Quiénes han tenido obstáculos en la vida? Fíjense que la mujer sirofenicia, ella buscaba liberación para su hija, a saber desde cuándo la hija estaba atormentada y endemoniada, ¿verdad? Pero fíjense que hay algo, y esta es revelación de Dios para esta enseñanza. Ella fue perseverante a pesar del silencio del Señor. Fíjese que en el pasaje de Mateo 15, en el verso 23, dice: pero Jesús no le respondió palabra. ¿Quiénes han tenido silencios de Dios? Que por más que buscan, por más que se le ponen enfrente al profeta, ¿tendrá alguna palabra para mí el profeta? Ni los oye, y sigue y va y con el siguiente, y a usted no le dice nada. ¿Le ha pasado? Pero si usted persevera a pesar de los silencios de Dios, su fe está creciendo, porque no importa que no me habló, pero yo sé que mi problema está en su mano. Ella perseveró a pesar del silencio de Dios. ¿Qué otra cosa perseveró? Porque dice, entonces respondiendo Jesús, fíjense que
ella viene y los discípulos le dicen, ¿quieres que, maestro, dile que se vaya? Pero ella no se fue, perseveró, a pesar de los malos tratos de los seguidores. Hay gente que a la primera mala mirada que le hizo el que se sentó a su lado o sintió que era desprecio, ay no, yo mejor me voy. Y no perseveró. ¿Qué otra cosa perseveró ella? A pesar de la humillación. Porque fíjese que, o el desprecio podríamos decir, porque como le dijo el Señor, es que no es bueno que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Hay momentos en que el Señor va a permitir que seas despreciado, pero si tú perseveras vas a alcanzar. Hasta un dicho hay ahí, el que persevera, ¿qué? Alcanza. Entonces, esta fe, gran fe, va a ir creciendo a medida que superamos los obstáculos. Ella también superó los argumentos del Señor. ¿Verdad? Es que yo no vine sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No le importó, siguió. Y entonces, ¿qué pasó? Que el propio Jesús dice en el verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Cuando la fe ha madurado, cuando la fe supera obstáculos, todo lo que pidamos al Señor en oración, creyendo, nos llegará. Sucederá. En la palabra grande utiliza la palabra griega mega. Mega. Es una mega fe. Es una mega fe. Pero ¿cómo se va a formar esa mega fe? Pasando por los procesos difíciles, ahí sí que superándolos. Bueno, hoy no me contestó el Señor, pero mañana me va a contestar. Mañana no me contestó, pero pasado mañana me va a contestar. Porque el Señor está formando un tipo de fe efectiva que alcance. Pero si tú eres de los que solo empieza a hacer declaraciones de fe, solo de lo material, yo declaro que ese terreno va a ser mío. Esa no es la fe que Dios está esperando. La fe que Dios está esperando es la fe que no duda. Que si no le dio ese terreno es porque no le convenía. Que si no le dio lo que le estaba pidiendo es porque eso lo podía retroceder. Pero usted sigue confiando y sigue confiando. Y ahí está creciendo esa fe. Amén. ¿Quiénes han tenido negativas de parte de Dios? Le ha pedido cosas y no se las da. Pero eso no lo hizo a usted ya no buscar. Porque Dios está formando, está trabajando esa fe. ¿Usted cree que en este tiempo es necesario tener fe? Y en lo que viene será necesario tener fe. ¿Se puede imaginar que usted tenga que tomar una decisión entre ponerse la marca o no, porque no va a poder comprar y vender? ¿Será que se necesita fe y grande fe para enfrentar ese reto? Porque dice que la iglesia va a ser sustentada por Dios. Pero si no tenemos fe, va a haber un montón de desesperados entre los que debieran de estar manifestando la fe. Y un montón de gente asustada, temerosa, afanada, despotricando y yéndose a que la marquen. Apostasía. Entonces, ya vimos, esta es la sexta clase de fe, que es a la que todos debemos aspirar. No hay quien diga, ay no, yo me quedo con mi poca fe. ¿Y de qué le sirve? Si no va a lograr nada, va a estar como hámster. Esa es la fe del hámster, que da vueltas y vueltas y no hace nada. ¿De qué le sirve también una fe toda débil o fluctuante? Esos fluctuantes se van a dejar marcar, definitivamente, ¿verdad? Y ahora vamos a ver entonces, ¿en qué fe tenemos que enfocarnos? En la gran fe. Pero ahora vamos a ver la séptima clase de fe, que es la fe de Cristo o la perfecta fe.
Y esta viene del griego pistis, que significa credibilidad, verdad, rectitud, darle el crédito a la palabra de Dios, confianza, garantía y esperanza segura. Llegar a este nivel de fe es el resultado de muchos procesos y es lo que el Señor espera de nosotros cuando nosotros logramos salir de una prueba, pero requiere de una conexión directa con el Espíritu Santo. Porque el Señor lograba con una sola palabra que las cosas sucedieran, porque Él tenía conexión directa. El Señor dice que se apartaba a orar. Y sabe que nosotros estamos llamados a tener la fe de Cristo. Y tenemos todos los elementos. ¿De dónde recibía el Señor Jesús la fe? De su comunión con el Padre. Porque lo conocía, sabía que no le iba a fallar, que no lo iba a dejar. Y porque lo conocía, confió que la cruz del Calvario era para bien de todos nosotros. Eso no fue fácil, pero confió. Esa es la fe perfecta. Y sabe una cosa, que esta clase de fe encontramos que es la más poderosa que la gran fe. Porque cada quien en su proceso va subiendo de nivel, pero su meta tiene que ser llegar a la 7ª clase de fe. La que tiene que ver, ¿sabe con qué? Con la obediencia absoluta a lo que manda el Señor. A veces hacemos lo que consideramos, ¿verdad? Obedecemos lo que nos conviene, pero cuando el Señor nos manda a obedecer algo que nos duele, la pensamos, ¿verdad? El Señor Jesús no cuestionó, no la pensó, simplemente obedeció, ¿verdad? Y esa era la palabra de fe que predicaron los apóstoles para trastornar al mundo entero. Mire cómo dice, y ya vamos con esto a ir finalizando. Dice, ¿más qué dice? No hemos llegado ahí todavía. Cuando nosotros llegamos al punto de obedecer al Señor sí o sí, indefectiblemente diezmarás. Y nos decía la hermana Mari ahí en Aguascalientes, pero la gente empieza, esto me va a servir para esto me va a servir para el otro, sí Señor, te voy a dar, pero espérame que haga esto. O no estás obedeciendo indefectiblemente, ¿verdad? Te falta madurar, te falta creerle y obedecerle al Señor ciegamente, ¿verdad? Ahora sí vamos a pasar, porque ahí es cuando la fe de Cristo ya está en nosotros, cuando no la pensamos, cuando no pensamos, ni meditamos, ni cuestionamos, simplemente obedezco porque así lo dice Dios. ¿Quién puede decir amén a esto? Gloria a Dios. Vamos a ver entonces, ahí es cuando ya Cristo está obedeciendo en ti, Cristo en ti, ¿verdad? Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa fe trastorna, esa fe cambia el mundo. Es la que nos cambió a nosotros, exactamente. Y mire lo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En qué fe se vive? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una cosa es tener la fe en Dios y otra muy diferente es tener la fe de Cristo. La fe de Cristo no condena, sino que transforma. ¿Y a qué nos lleva? A ser maduros. Entonces, esa fe de la obediencia,
esa fe de Cristo que está íntimamente relacionada con la obediencia. Yo simplemente hago lo que dice la palabra de Dios porque le creo a Dios en todo. Maridos, amen a sus esposas. Mujeres, sométanse a sus esposas. Ah, no, pero es que a este no. A esta no la puedo amar, es que es muy brincona. Ahí no hay la fe de Cristo. El Señor nos ama a nosotros, dice. Y nos demanda que amemos como Cristo amó a la iglesia. Y cuánto no le fallamos, pero Él decidió amarnos porque estaba obedeciendo al Padre. Amén. Vamos a orar. Y cada quien sabe, ¿verdad? ¿Qué área necesita que Dios intervenga, que venga a operar en usted una obra sobrenatural? Estamos en momentos críticos en los que en cualquier momento Dios nos va a hablar. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero Dios no le habla si no está dispuesto a obedecer. Hay gente que dice, es que a mí Dios no me habla, pero ¿qué tan dispuesto estás a obedecer lo que Dios te dice? O tal vez ya te ha hablado en el pasado y has hecho oídos sordos. Evalúate. Señor, aquí estamos delante de ti. Vez tras vez nos has hablado y quizás ni nos acordamos de la palabra profética que nos has dado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos evalúes, que nos ayudes, Señor, que nos motive tu espíritu, que nos traiga para ser constantes, para recibir y que esa fe sencilla que vino en el momento en que creímos en ti pueda crecer y que no seamos hombres de poca fe, sino hombres que estamos en el camino de formación, con una fe que no nos va a hacer entrar en temor. Y el Señor aquí me dice, a ti te hablo, dice el Señor, a ti que cuando has dudado y has tenido temor, se te ha activado la ira y empiezas a declarar palabras que te hacen retroceder. A ti te hablo. Porque muchas de las cosas por las cuales has tenido que pasar, ahí ha estado mi mano de poder contigo y no la has visto, dice el Señor. Déjame en esta hora que trabaje en tu corazón para que se pueda activar esa semilla de fe que ya fue plantada en tu corazón desde el momento en que creíste en mí. Y esa es la fe sencilla, la fe que yo sembré para que tú la riegues escuchando mi palabra y no lo que te dicen las voces extrañas, dice el Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado, Señor. Gracias porque tú quieres aumentar la fe, porque sabemos que los tiempos son difíciles. Sabemos, Señor, que se están moviendo fuerzas espirituales que no vemos y por eso necesitamos que nuestra fe crezca, que sea fuerte para poder obedecer cuando nos digas sí y cuando nos digas no. Gracias, bendito Dios, porque tú estás hablando directamente a nuestro corazón, porque el único que conoce la esfera espiritual eres tú, Señor. Y tú sabes por qué nos detienes, tú sabes por qué nos tienes en cierto lugar y por qué nos quitas. Gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos y nosotros así lo creemos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos muestre el panorama del estado de nuestra fe. Gracias, Señor. A ti también te digo, dice el Señor, ¿por qué te angustias? ¿Por qué piensas que tus oraciones no han llegado delante de mí? Porque tu fe es poca y crees que escucho a todos menos a ti. Pero yo te digo en esta hora
que yo escucho todo lo que dicen y todo lo que piensan, dice el Señor. Y me ha dolido cuando buscas ayuda en humanos y no te acuerdas de mí, dice el Señor. Gracias, papito. Dele gracias al Señor. El Señor está en esto. El Señor está aquí presente cada vez que venimos. Él ya preparó, Él ya sabe lo que tú vas a recibir. Recibe en esta hora. Dile: Señor, ayúdame. Aumentanos la fe. Ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, si soy de doble ánimo. Cada quien se conoce. Pídale ayuda al Señor. Porque con la gran fe, con la fe de Cristo, vamos a ver milagros en el gran avivamiento que se viene. El Señor necesita hombres y mujeres que tengan la fe de Cristo, porque Él va a levantar muertos. Él va a sacar del cautiverio a aquellos enajenados mentales. Él va a sanar poderosamente. Él va a liberar, y necesita hombres y mujeres que se fortalezcan en fe. Porque de nada te serviría, dice el Señor, llenar tus arcas de lo material, de todo lo que se va a quedar, si no permites que crezca tu fe. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Okay. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, mis amados hermanos, y démosle gracias al Señor por lo que Él ha reafirmado en nuestro corazón. Una de las cosas importantes, mis amados hermanos, es conocer al amado. Porque cuando conocemos al amado, ninguna manifestación de poder puede engañar nuestra fe. Metámonos con el Señor, porque el enemigo anda buscando quebrantar el principio que dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Amado Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por la manifestación de poder y autoridad que tú estás delegando sobre tu iglesia en esta tarde. Gracias, Señor, por ese poder y autoridad que emanó de tu palabra, Señor, y que cuando nosotros somos expuestos a esa palabra, tu palabra transforma nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, yo te doy gracias por este pueblo, Señor, que está aquí presente, pero también te doy gracias por el pueblo que por diversas circunstancias, por el horario, Señor, no pudieron estar con nosotros. Allá en sus hogares, Señor, hoy los bendecimos, y yo vengo a bendecir con la autoridad pastoral, Señor, a este pueblo, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Por favor, denle una ofrenda de palmas al Señor. Désela fuerte. Y quiero recordarle que no se vaya, que allá afuera hay un refrigerio para todos. Por favor, mis amados hermanos, quédense un poquito ahí conviviendo con los hermanos. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea sobre ustedes.
amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo.